Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Y antes de que se sienten, hay un Nissan Quert, ¿así se llama? ¿Quert? Bueno, Quert, rojo, está estorbando ahí cerca de la rampa. Es que hay unas personas de la misa anterior que quieren salir. Si lo pueden ir a mover, por favor. Gracias. Y hay que aprender a estacionarse. Sentaditos y cantamos.
palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por la senda del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muy bien, estamos en este tiempo hermoso de la Cuaresma. ¿Y qué dijimos que es la Cuaresma, Claudia? ¿Qué es la Cuaresma? Un viaje. ¿A dónde nos lleva, mi querido José Luis? No, al cielo todavía no, ya quisieras. A ver, mi querida Linda, que está sentado allá atrás y tu marido está acá al frente. Ay, ¿a dónde te van a llevar? Sí, sí hay lugar. ¿A dónde te va a llevar la Cuaresma? A Cancún te voy a dar tú, a Cancún. A la Pascua. Ay, Dios mío, esta gente está dormida. La Pascua, esa celebración que representa nuestra fe, el centro de todo lo que somos y hacemos, o al menos pretendemos. Y fíjense, hay algo bien interesante. Uno de los aspectos importantes de la Cuaresma es una invitación a la conversión. ¿A la qué? Y ustedes que todos lo saben y si no se lo inventan, ¿qué es la conversión? Ya lo hemos hablado como 800,000 veces. No, pues sí, ¿en qué? ¿En sapo o en qué? Ay, Dios mío. A ver, ¿se acuerdan cuando estaban en la primaria? Lo dudo. ¿Quiénes estuvieron en la banda de guerra o en la escolta? Eso. A ver, levante la mano. ¿Y cómo les decían? Conversión a la derecha. 1, 2, 3, 4. 1, 2. ¿Qué hacían? Un cambio de dirección, un cambio de vida, pero que no solamente se da porque me mueva, sino que es un cambio en mi mentalidad, en mi forma de vivir. Y esto obviamente, para poderlo hacer, a veces hay que sufrir. Levante la mano, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie, qué bien. Levante la mano, ¿quién ha sufrido? No digas que todos, porque no vives con ellos. Entonces, parte de este proceso no es que nos guste, pero es necesario el sufrimiento. Miren, les voy a hacer un pequeño repaso de la semana, porque nos habla precisamente de este proceso que a veces tenemos que ir entendiendo. Primero, hay que ubicarnos quiénes somos nosotros. Somos criaturas. ¿Somos qué? ¿Qué significa que seamos criaturas? Creados. ¿Qué más? Seres vivos, aunque unos no tan vivos, medio despistados, pero somos creados. ¿Qué más? Somos, bueno, no precisamente material, porque los ángeles son creados y no son material, son espiritual. Pero un aspecto importante, ¿qué significa el ser creado? Ser educado. Ay, permítame darle unos a mi mamá, que ya tanto que me oye y no se acuerda. Ser creado significa que necesito, que yo no puedo ser autosuficiente, necesito comer, ¿sí o no? Si no, imagínense, necesito dormir, necesito cubrirme del frío, necesito respirar. O sea, soy una criatura dependiente. Necesito para poder existir. Y esta necesidad me hace vulnerable a muchas realidades. O sea, cuando yo descubro, hago conciencia de que necesito de muchas cosas para vivir, pues es una realidad que tengo que aprender a manejar. No es malo depender de las cosas para vivir porque es mi naturaleza. El problema es cuando yo permito que esas realidades sean lo más importante en mi vida. Es cuando yo confío, cuando yo ¿qué? Deposito
en esas realidades mi alegría, mi gozo, mi paz, es mi alimento. Cuando debería hacerlo solamente ¿en quién? En Dios. ¿En quién? Incluso habíamos meditado qué significa la palabra Dios. A ver los chicos del coro que le cantan mucho, pero luego, a ver la chica nueva que no tengo el susto. ¿Qué significa Dios? ¿O qué entiendes tú por Dios? No le soples dulce. Ay, luego hasta acá se oyó. Fíjense qué interesante. Dios, como tal, es en quien yo dependo completamente para existir. Así de simple. Dios es el que me ha creado, el que yo reconozco que Él es mi creador y que yo necesito para vivir, para poder existir. El problema aquí es que muchos de nosotros no entendemos esto y de alguna manera aprendemos a depender más de las criaturas que de Dios. Es ahí donde, como diría mi mamá, la puerca torció el rabo, porque ya no estoy viviendo de acuerdo al proyecto de Dios. O sea, yo como criatura tengo que aprender a depender de Dios. ¿Tengo que qué? Aprender. ¿Cómo se aprende? ¿Te acuerdas cuando estabas chiquita y bonita y querías andar en bicicleta? ¿Sabes andar en bicicleta? ¿Nunca aprendiste a andar en bicicleta? ¿Y qué te pasó cuando aprendías? Te caías y luego te levantabas y luego lo volvías a intentar hasta que te quedó la trompa así, ¿no? Quedó tanto fregadazo que se da uno y ya después aprende. Entonces, aprender a depender de Dios. Y en ese aprender nos vamos a romper la conciencia, nos vamos a romper todo, porque no es tan fácil aprender a depender de Dios. Eso se aprende. ¿Dónde aprendiste a hablar? ¿Quién te enseñó a hablar? Mis papás. Mis papás. ¿Cómo aprendiste a hablar? Oyéndolos, ¿sí o no? Y luego tú la oyes hablar y tiene el mismo sonsonetito de su papá. Parece de la Romero Rubio. ¿De dónde vienes? De Chilangolópolis, maneta. No, no es chilanga, pero es un ejemplo. Se les nota luego hasta las expresiones. Por ejemplo, para los que no conozcan a mi mamá, y antes de que llegaran a vivir para acá, pues yo contaba algunas anécdotas de mi mamá, de cómo nos educaba o cómo las canciones que nos cantaba, y las monjitas me regañaban. Madre Sol, por ahí estaba, ya se me fue. Madre Sol dice, ay padre, no es cierto, su mamá no es así. Le digo, ¿quieres conocer a Inés? Vive con ella un mes para que vean cómo le apestan los pies. Y ya que la conocieron, dicen, ay padre, sí es cierto, así es su mamá. Entonces aprendes viendo y aprendes escuchando, oyendo. ¿Cómo voy a aprender a depender de Dios? Viendo y escuchando. ¿A quién? A mis padres, a todo hasta el mugroso cura, porque también en él yo voy a aprender a depender ¿de quién? De Dios, porque hay una realidad que está también contraria a Dios, que existe y se llama Satanás. Satanás lo que nos va a llevar es a que tú dependas de todo menos de Dios. Por eso te pone todo al pie de boca, para que tú aprendas a depender de las telenovelas, para que aprendas a depender del internet y del Facebook. Cada uno le agarra su talón de Aquiles, cada uno. Pero esto no lo hacemos conscientes. O sea, muchos de nosotros creemos en Dios, que Dios es nuestro Dios. Pero a la hora de los cocolazos, a la hora de que te das cuenta de que realmente no es Dios, sino simplemente algo o alguien que está en tu vida, porque vienes a misa de vez en cuando, porque lo oyes de vez en cuando, porque le rezas de vez en cuando, pero no está centrado tu vida completamente en Él. ¿Qué tiene que pasar para darte cuenta de que no estás dependiendo de Dios?
lo que le pasó a mi hermanita en su bicicleta. ¿Qué le pasó? Se cayó. ¿Qué nos tiene que pasar? Nos tenemos que caer. ¿Y qué se refiere cuando uno se cae espiritualmente? Cuando te das cuenta que donde tú te has apoyado no es lo más fuerte. Hazte tantito para acá. Ahí está bien. Es como si yo me apoyara en esta niña, así, para vivir y que ella me cargue, que ella me apapache. ¿Qué le va a pasar a las pobres piernas de esta niña? Ya se le rompieron, dice. Y así lo hacemos, de alguna manera, inconscientemente. Hay gente que depende tanto de sus hijos. Y mire, le salió ese suspiro desde lo más profundo. Es que son mis hijos, pero no son para depender, son para enseñarlos a depender de Dios. Y miren, en el texto de la semana que fue el viernes, nos decía el profeta Oseas algo bien interesante. Decía: esto dice el Señor Dios, Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. ¿Tú qué? Vamos a llamarle la maldad cuando te caes de la bicicleta, ¿sale? Para que entiendan. Tu maldad te ha hecho sucumbir, o sea, has sacado a Dios de tu vida y has confiado en otras realidades porque son sensibles. ¿Qué es más fácil, creer en algo que ves o que no ves? Pues en algo que ves, en algo que tocas o que no tocas. ¿Por qué? Porque lo puedes comprobar. ¿Alguien ha tocado a Dios? ¿Alguien ha visto a Dios? Yo sí, en la Eucaristía. Bueno, pero me refiero face to face, pues no. Realmente, bueno, algunos habrán tenido esas visiones o esas locuciones, pero pues la mayoría de nosotros no. Entonces, cuando hablamos de maldad, hablamos de esa realidad, es que el hombre se cae de la bicicleta porque cree que había dependido de Dios y realmente había aprendido a depender de muchas realidades. Por eso dice: Israel, conviértete al Señor tu Dios, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solemnemente te prometemos. Y vean lo que dice más adelante: ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. O sea, el pueblo judío, como nosotros, tenemos que caernos de la bicicleta para descubrir que todavía no hemos aprendido a creer en Dios y a confiar en Dios. Cuando me caigo de la bicicleta es a veces cuando estoy sufriendo. Hay dos formas de sufrir: el sufrimiento en el cual caes en la desesperación y quieres salir de ahí. Alguien te abandonó, te dejó tu marido y se fue con la otra, perdiste tu trabajo, te dijeron que estás enfermo y que te vas a morir. Tantas maneras de sufrir y no tienes la herramienta para poder caminar en medio de ese sufrimiento, y entonces te presentan salidas falsas, puertas falsas para: mira, es que alguien te hizo un daño, y ahí vas de sonso. Mira, es que si haces esto te va a solucionar, y pones tanto tu confianza ahí que no lo pones en Dios. Entonces el pueblo judío, por tanto miedo que tenía a las invasiones, a los problemas, aprende a confiar en las realidades que puede ver, que tiene enfrente, pero se da de topes en la pared, así como nosotros. Entonces, el sufrimiento puede ser con Dios o sin Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que con Dios vas a construir algo grande, y sin Dios no encuentras sentido al sufrimiento y caes en la depresión o en la desesperación. ¿Sí entienden la diferencia? O sea, de todas maneras vamos a sufrir, es parte de eso. Estamos aprendiendo a andar en bicicleta
Y en ese aprender a andar en la bicicleta nos vamos a caer y nos vamos a dar cuenta que necesitamos levantarnos, pero nos va a dar una situación difícil. Pero cuando yo aprendo a creer en Dios, ese sufrimiento, ok, yo lo ofrezco. A veces incluso el sufrimiento sirve para abrir los ojos. Cuando yo descubro que no estaba viviendo de acuerdo al proyecto de Dios, que es lo que nos presenta ahorita les digo qué día fue. Dice, ¿qué fue? Todavía el viernes, cuando dice el Señor, cuando se le acercan unos escribas y le preguntaron, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Don Tin, ¿cuál es el primer mandamiento? ¡Ay! Sí puso atención. ¿Cuál es el primer mandamiento? Escucha. ¿Qué significa esto? Escuchar. ¿Por qué? Fíjense lo que nos dice el texto del viernes. Dice, Jesús les respondió, el primero es escucha, Israel. ¿Qué es lo que tengo que escuchar? Tengo que escuchar la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que tengo que escuchar, don Martín? A Dios. ¿Y qué me dice Dios? Que hay uno solo, no hay muchos. Por eso dice, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno solo, y solamente a Él lo amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Si aprendes a escuchar eso, aprenderás a andar en la bicicleta. Eso es lo que yo tengo que aprender, a creer que solamente en Dios puedo vivir. Tengo que aprender a depender completamente y solamente y únicamente de Dios, de nadie más. Y eso se aprende en el caminar, se aprende dándonos de golpes en la pared, descubriendo que consciente o inconscientemente a veces nos es más fácil confiar o apoyarnos en las cosas que vemos, que palpamos, que sentimos. Simplemente, ¿cuántos de ustedes ahorita están pasando por algún momento difícil? Por algún momento de prueba, de dolor, de sufrimiento, de incertidumbre. Y eso nos lleva a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde dirijo mi vida? Y entonces buscamos, como criaturas, que yo les decía al principio, somos criaturas, buscamos dónde agarrarnos, dónde apoyarnos. Y lo más difícil es aprenderse a apoyar en Dios. Si yo viera a mi papá y a mi mamá todos los días rezando, confiando en Dios, a pesar de todas esas realidades que le cuestan trabajo, pues entonces yo no lo voy a ver, pero sé que existe esa fuerza, esa presencia de Dios en mi vida que me va a permitir apoyarme. Pero muchos de nosotros, ¿qué creen? No lo aprendimos. Levante la mano, ¿quién le enseñó a sus papás a depender completamente de Dios? Bueno, una chiquita aquí mi hermano. Y todos los demás, qué fregados estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Aprender de chico o aprender de ruco? Pues de chico. Imagínense, mi papá tiene 800 años y nunca aprendió a andar en bicicleta. Ahorita lo subo en la bicicleta, ¿qué le va a pasar? Pues apenas si puede caminar el viejito, pues se va a caer y la caída va a ser más dolorosa. Pero puede aprender, pero dicen por ahí, árbol torcido. Si eso fuese verdad, estamos fregados. Sí se puede, pero va a costar más trabajo. Si este hombre le hubieran enseñado desde niño lo que significa confiar en Dios, escuchar a Dios, otra cosa hubiera sido, y este niño le hubiera enseñado a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos, y sería una herencia maravillosa para todos nuestros seres queridos. Pero
Ahora les voy a echar un torito así bien sabroso. Fíjense, una de las cosas más interesantes, como yo les planteaba, que somos criaturas, es que el cuerpo tiene una voz que tenemos que aprender a escuchar. Antiguamente, me refiero a los abuelos, a los bisabuelos, no había tanto médico. ¿Cómo se curaban en la antigüedad? ¿Cómo lo hacían? Con remedios. Y de alguna manera sabían escuchar el cuerpo, ¿sí o no? Pero hoy no sabemos escucharlo. Yo conozco jóvenes que comen tostilocos, tostilachos, tostuluchos, quién sabe qué tantas porquerías, y luego traen una gastritis, ¿verdad, Klaus? Y luego les duele la panza y ya les dan tratamiento para que se le quite, pero siguen tragando, siguen comiendo cada porquería que tú dices. No aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, que es precisamente ese aspecto fundamental. Otro ejemplo, aquí esta jovencita le duele la panza, trae un dolor de panza. ¿Qué es lo que hace la mamá luego? Le das un té, ¿o qué más? Melox, ya, le está dando tratamiento. Pero normalmente, ¿qué se le hace? Se le da una pastilla para el dolor, ¿sí o no? ¿Y qué le va a pasar? Se puede morir. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ¿qué tal si tiene apendicitis? Le quito el dolor, pero le quito la apendicitis. ¿Qué le estoy haciendo? Le estoy matando por no aprender a escuchar. El dolor es un mecanismo de mi cuerpo que te dice: ¡ey! ¡Despierta! Está pasando algo en tu cuerpo, cuídalo. Pero no lo hacemos. Otro ejemplo, la tos. ¿Por qué fregados queremos quitar la tos? ¿Por qué? Si es un mecanismo de defensa. La tos sirve para sacar toda la flema que no tenemos. Bueno, hay diferentes tipos de tos, pero estoy hablando en general. Cuando la tos, y le digo: ay, tome ese jarabito para la tos. No, espérate, mejor que tosa. Y hay que ayudarle a que tosa para que saque todos los mocos. Es un mecanismo de defensa. Pero como no hemos aprendido a escuchar y a ver el cuerpo, luego en lugar de cuidarlo, lo fregamos más. El diabético, ya ni digo de los diabéticos, porque les dicen: no comas. A ver, levanten la mano los diabéticos. Véanles las caras. Son los pacientes más difíciles, porque les dicen: no comas, ¿y qué es lo primero que hacen? Vénganos tu reino. Dice: atáscate, Matías, que no hay todos los días, porque no aprendemos a escuchar nuestro cuerpo. Es lo mismo, no aprendemos a escuchar nuestro espíritu. No aprendo a escuchar lo que me dice el alma. Por eso, cuando dice en el texto que les estábamos leyendo, la importancia de aprender que en el sufrimiento Dios me está hablando. Cuando estoy en ese proceso, Dios permite el sufrimiento, no lo manda. No es que Dios te castigue. Dios permite en el sufrimiento, porque en el sufrimiento tú descubres que necesitas de Dios. Pero ¿qué hacemos? ¿Escuchamos? ¿Qué hacemos en el sufrimiento? Tenemos tanto ruido aquí arriba y tanto ruido aquí que no podemos escuchar la voz de Dios. Escuchamos todo. Escuchamos, la única necesidad que siento es pasar el sufrimiento a un lado. No quiero sufrir, no debo de sufrir, y hago cualquier cosa para no sufrir, pero no escucho lo que me dice la voz del alma, la voz del espíritu en medio de ese sufrimiento, que es como una luz en medio de la oscuridad que me va a guiar, que me va a permitir encontrar el camino a seguir. Por eso en el evangelio de hoy, a ver, déjenme ver quién tiene cara que puso atención en el evangelio. A ver, Fidelito, ¿de qué se trató el evangelio de hoy? No hables, mi querida Selene. Fíjense, no escuchamos, venimos a misa o llegamos tarde, pero no escuchamos. A ver, ¿quién se acuerda? Levante la mano. A ver allá, ¿de qué se trató?
Del hijo Móndrigo, muy bien. ¿De qué más? ¿De qué se trató? ¿De qué habla ese, don José Luis? Ay, Linda. Ándele, más o menos va por ahí. Es un chisme muy interesante. Dice de un joven, dice: padre, dame la parte de la herencia que me toca, ya no quiero saber nada de ti, a la fregada. Yo quiero hacer mi vida como quiero. ¿Qué es lo que hacen los jóvenes, sí o no? Cuando dicen: ay mamá, ¿cómo das lata? ¿Verá que no te dice así? No, no, para nada. Yo quiero hacer mi vida, no te metas, ya soy grande. Bueno, llega un momento en que ya están medio ruquitos. Pero hace años leía una reflexión que hacía o que hizo un gran santo, San Agustín, y comparaba a San Agustín al hijo que se va y al hijo que se queda con los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil o el pueblo pagano. ¿A quién se le llamaba el pueblo gentil o pagano? Aquellos que no pertenecían a la fe judía, que nosotros también ya después lo utilizamos en el cristianismo. Eran los fieles que creían y los que no creían, ¿cómo les llamábamos? Paganos. O sea, que no formaban parte de la religión católica. Entonces, y hacía esta referencia, pero lo que más me llamó la atención es precisamente todo lo que Dios te ha dado y que nos hace semejantes a Dios. ¿Cuáles son? La inteligencia, la voluntad y la libertad. Junto con todo lo que Dios te ha dado, es la herencia que tú has recibido, son los regalos que Dios te ha dado. ¿Y qué has hecho con esa herencia? Lo mismo que hizo el hijo: dámelo y vete de aquí, o dámelo y no quiero estar contigo. Ese es el don que nosotros recibimos de Dios. Recibimos la familia, recibimos un trabajo, recibimos una salud, recibimos un cuerpo. Es la herencia que me ha tocado. ¿Y qué le decimos a Dios? Dame lo que me toca, no quiero saber nada de ti. Me voy. Y se fue a un país lejano. En el sentido simbólico se refiere a un lugar lejos de la voluntad de Dios. Y entonces empieza a vivir de manera disoluta. ¿Qué quiere decir? En donde yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Voy a pensar en mí, voy a pensar solamente en mis necesidades, en lo que yo quiero, en lo que yo siento, cuando no entiendo que esos dones no es para pensar en mí, es para construir, para dar una respuesta a Dios de todo lo que Él me ha dado. Cada uno de ustedes tiene su herencia. ¿Qué has hecho con tu herencia? ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Qué has hecho con toda la herencia que Dios te ha dado? Pues nada más pares, desenfreno. No es cierto, nada más estoy hablando así, ¿sí? Se va y se pistea, se las truena aquí bien sabroso. Ay mamá, deja, es mi vida, yo hago lo que quiero. Lo mismo hacemos con Dios. Y esto es lo interesante. ¿Cuántos dones o cuánta herencia te ha dado Dios? Ve a tu alrededor. Tienes una familia. ¿Qué hiciste con esa familia? Es mía, son mis hijos, ¿verdad? Entonces le estás diciendo a Dios: déjame que yo los voy a educar, déjame que yo voy a hacer. No lo dices conscientemente, pero cuando tu hijo es más importante que Dios, ¿qué haces? Le dices adiós, adiós. Le dices adiós, adiós. O sea, lo corres o tú te vas del proyecto de Dios. Todos hemos recibido tantas bendiciones, tantos regalos, pero no lo vemos como una responsabilidad. Por ejemplo, Dios nos ha dado la capacidad de ver. ¿Qué hacemos con nuestra vista? Varones, ¿qué hacen con esa vista? Aparte de darse unos tacos de ojo. Pero luego hasta bien mensos, están así. Se les cae la baba. ¿Qué hacemos con esa vista? ¿Qué hacemos con nuestros oídos? Es una herencia, es un regalo. ¿Para qué los usamos, mujeres? Chisme, chisme, chisme y más chisme. ¿Ya te fijaste lo que dijeron? Ay, no, comandante.
Estamos usando los dones, la herencia. Dame la parte de la herencia, yo voy a usarlos como se me pegue la gana. Es lo que hacemos. ¿Qué hacemos con nuestra sexualidad? ¿El placer es malo? ¿Ustedes qué dicen? No. ¿Y entonces por qué es pecado si es tan sabroso? Bueno, eso dicen. ¿Por qué es pecado si es tan sabroso? Porque todo placer conlleva responsabilidad. Es cuando lo haces de acuerdo al proyecto de Dios o sin Dios. Dame la parte que me toca. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que se me dé la gana. Y si yo me quiero embarazar y lo quiero matar, ¿qué? Es mi cuerpo, es mi vida. ¿No dicen eso? Es la herencia sin Dios. ¿Por qué fuman? ¿Por qué fuman? Porque la herencia que Dios te ha dado. ¿Y qué haces con esa herencia? Este viejito debería de estar al 100%, pero desgastó su herencia tronándoselas con cigarro. ¿Por qué? Porque hemos vivido la vida sin la conciencia de la herencia. Y es una herencia que tengo que saber administrar. ¿Que tengo que saber qué? ¿Pero qué tiene que pasar? Tiene que pasar lo del hijo pródigo. Cuando, fíjense, esa narración es hermosísima. Dice: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Todos hemos vivido como el hijo pródigo. Tenemos una herencia y creemos es mía, que no es lo mismo vivir bajo la protección y la dirección de papá, pero hacemos a un lado a Dios. Y dice: no muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, o sea, lejos de la voluntad de Dios. Y allá derrochó su fortuna. ¿Derrochó su qué? ¿Sabían ustedes que son millonarios? ¿Cuántos años tienes? 32. Y de esos 32, ¿en qué los has invertido? ¿Cuántos años estudiando? ¿Cuántos años en la televisión? ¿Cuántos años en el Facebook? En los videos. Y no es que sea malo eso, pero todo ese tiempo que Dios te ha dado, ¿y qué lo utilizaste? ¿En qué lo has hecho? ¿Cuánto tiempo perdido estúpidamente en chismes, en pleitos, en resentimientos? ¿Cuántos años llevas cargando un odio, un coraje, una frustración? Tiempo perdido por no saber administrar lo que Dios te ha heredado, un tiempo maravilloso. ¿En qué lo ocupas? Que es precisamente lo que dice en el texto, ¿no? Derrochó su fortuna. Hablábamos del tiempo. Piensa en tus familiares. ¿Cómo has sabido administrar el amor de tu familia? La gente que tienes a tu alrededor. Es mi esposo, es mi hijo, es mi papá. No, hay que saberlos administrar, pero los hacemos nuestros. Y dice, viviendo de una manera disoluta. San Agustín lo refiere desde la vida del placer sin Dios. Es todo yo y yo, que es precisamente lo que hace el hijo pródigo y lo que hemos hecho nosotros. Después de malgastarlo todo, o sea, después de descubrir que todo el tiempo que he invertido en querer ser feliz a mi manera, como cantaba este cantante que se la compuso Paul Anka, el que se murió, el gringuito, Frank Sinatra. ¿Cómo decía? A mi manera, my way, o sea, puro caminar de esa manera. ¿Qué quiere decir? Lo hago como yo quiero. Entonces dice, después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre. O sea,
cuando te das cuenta que todo lo que has vivido no te da la paz, ni te da la felicidad. Por eso casi siempre los que más se acercan a la iglesia, ¿quiénes son? Los ruquitos. ¿Por qué? Porque ya, ¿qué más van a ofrecer? El puro zurrón. Ya se gastaron todo. Pues ya ni pichan, ni cachan, ni dejan, pero al menos les cayó el 20. Pero hay unos ruquitos que ni aún así les cae el 20. Me ha tocado personas cuando voy a atenderlas como sacerdote y les digo, ¿se arrepienten de sus pecados? Sí. ¿Perdonas? No. Y se están muriendo. Se están muriendo. Les dices, pero perdona. No, no perdono, porque voy a perdonar a este desgraciado. Fíjense, qué interesante. Hay gente que se aferra a vivir de esa manera. A veces tenemos que llegar a cierta edad, ya de ruquitos, cuando entonces uno va entendiendo lo que tenía que haber hecho de joven, pero ni aún así a veces lo entendemos, que es precisamente tener hambre. Por eso yo les decía al principio, somos criaturas y como criaturas tenemos necesidad, tenemos hambre. ¿Cuál es la verdadera hambre? Y no se refiere al hambre física, se refiere al hambre de Dios. Pero nos la disfrazan y nos la presentan de muchas caras. Entonces dice, después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar los cerdos. Esto lo refería de una manera muy interesante. Es cuando ya vivo sometido al mundo y a Satanás. Y en lugar de hacerme sentir mejor porque ya vive la vida loca, en lugar de sentirme mejor, cada vez me voy sintiendo menos. Me siento usado, me siento vacío. Pregúntele a tantos hombres y mujeres que han vivido una vida, por ejemplo los artistas. Me ha tocado alguno que otro artista confesarlo y algunos ruquitos, y lo primero que dicen es descubrir que todo eso era una mentira. Se dejaron engañar, vivieron una vida glamorosa, una vida de puro dinero, placer y poder, y después se dieron cuenta que tenían hambre verdaderamente de algo más profundo. Algunos de ellos, gracias a Dios, logran convertirse, y los que no. ¿Sabían ustedes que hay muchas ánimas benditas del purgatorio que se están manifestando ahorita? Aquí en Monte María se están manifestando algunas ánimas, y realmente lo primero que piden es ayuda, porque no supieron administrar la herencia que Dios les dio. Tú todavía tienes manera de corregir eso, pero el día que te mueras se te acabó el tiempo y vas a entregar cuentas. Por eso en ese planteamiento nos dice, entonces se fue a pedir trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos. O sea, tenía ganas de llenarse con algo que no era alimento. Tenía ganas de sentirse lleno con todo lo que el mundo le había ofrecido y que no le llenaba. O sea, no le llenaba. Y es cuando empieza a escuchar. ¿Qué es lo que escucha? Escucha la voz de Dios, que en donde empieza él a reflexionar, dice, se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Y es hermoso, porque el primer momento es escuchar, ¿qué estoy haciendo? O sea, escucha su necesidad, escucha lo que está viviendo y se da cuenta
que lo que está haciendo no lo está alimentando. Y tiene que reaccionar y decir, espérate, en casa de mi padre, o sea, viviendo como vivía antes, lo tenía todo. Pero ¿qué pasa con aquellos que nunca han vivido en casa de su padre? Me refiero en la casa de Dios. ¿A dónde van a regresar? Esa es la labor que nosotros tenemos con esta herencia. Si esta señora y cada uno de nosotros entendiéramos que los dones que Dios nos dio, la herencia que Dios nos dio, es para dar a conocer a este Padre amoroso, que puedes regresar a Él a pesar de tus pecados. Todas las almas que pudimos haber salvado durante toda nuestra vida, pero por no saber administrar, son almas que no se salvaron, son almas que pudimos haber ayudado. Este hombre regresa y dice, hey, en casa de mi padre los trabajadores tienen mejor alimento que yo. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. De eso se trata la evangelización, para que los desgraciados, como ustedes y como yo, que andamos a veces arrastrando la cobija, poder decir, tengo una casa, la casa de mi Padre que me está esperando. Y es entonces donde soy capaz de levantarme a pesar de mis miserias y mis porquerías y decirle, Padre, es la confesión. Es acercarse y decir, la he regado, pido perdón. ¿Y qué te dice el sacerdote? ¿Te saca patadas? Échale ganas. Te da la bendición y te dice, levántate, Dios te ama. Qué chulada. Pero hay gente que no se les ha hablado de esto, gente que no conoce, aunque vengan a la iglesia, no conocen a este Padre, un Padre amoroso, porque a lo mejor creemos que es un Padre que me va a castigar, un Padre, si te portas mal, te vas a ir al infierno, Dios te va a castigar, como fueron educados muchos de ustedes, ¿no? Con el miedo a Dios, un Dios que está viendo todo y te va a castigar, cuando es un Dios amoroso, que sale corriendo a recibir a su hijo. ¿Tienes novia? ¿Dónde está tu novia? A ver, párense los dos. A ver, me enganche. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Primero, a ver, ponte frente a él, eso es. Quiero que tú lo abraces a él. A ver, ¿cómo lo abrazas? Y fíjate, ¿hacia dónde fue ella? Hacia el cuello. Vénganos tu reino. ¿Sí o no? Vuélvelo a abrazar como lo haces, pero los dos brazos arriba. ¿Y dónde lo abrazó él? Abajo. Fíjense qué interesante es el abrazo de un hombre y de una mujer, ¿sí o no? Ella se va al cuello, y él se va al cuerpo. Es el abrazo de un hombre y de una mujer. ¿Cómo abrazó el Padre al Hijo? A ver, vuélvelo a abrazar. Si de ese pan te da bien, pero si no le digo dos veces, dice, vean esa escena y escuchen esto. Espérense. Dice, me levantaré y volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente, corrió hacia él. Normalmente el varón corre hacia, ¿o quién es la que corre? La mujer. ¿Sí o no? Así le ponen, y hasta la ponen en cámara lenta así. Las películas ahí de románticas, ahí van corriendo. Se le ve cómo le levanta el pelo y toda la cosa. Dice, corrió hacia él y echándole los brazos al cuello. ¿A quién está representando este papá? A la parte amorosa de papá Dios, que sería la mamá, en esta imagen, porque el hombre abraza así y la mujer se va al cuello. Gracias, lo tiene muy bien practicado, Y es que esa es la parte hermosa, es la mamá que sale a recibirme.
y te dice: hagamos una fiesta, porque este hijo mío no había entendido toda la riqueza que tenía y ahora ha regresado y ha escuchado, ha entendido. Incluso regresa con una actitud humilde. O sea, le dice: Padre, ya que está con él, Padre, perdóname, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Déjame trabajar, déjame vivir con los trabajadores. ¿Y qué hace el padre? Vente, hijo, traigan una manta, pónganle una túnica nueva, pónganle un anillo nuevo y unas sandalias. O sea, pónganle la dignidad que había perdido por haber malgastado la fortuna, su inteligencia, su voluntad, su libertad, los dones de su cuerpo. Todo lo que Dios te ha dado lo has malgastado, pero tienes la oportunidad de regresar y decir: me arrepiento, échale ganas. No importa la edad que tengas, ese Padre amoroso nos está esperando. Si vemos hacia atrás todas las porquerías que hemos hecho, a ver, levante la mano los que sean pecadores. Ay, esta iglesia de desgraciados. Una señora dice: yo no voy a la iglesia porque es una bola de hipócritas. Yo le dije: es que la iglesia no es una iglesia de santos, es un hospital para pecadores. Venimos los que estamos fregados, ¿sí o no? Pues yo no estoy aquí porque sea santo, quiero serlo, pero soy un desgraciado. Y la riego y peco y gachamente. Y si no fuera porque sé que tengo un Padre amoroso que me recibe cada vez que... Yo procuro confesarme una vez a la semana, o depende porque mis pecados pesan más que los suyos, déjenme decirles. Un pecado mío pesa más que todos los pecados de ustedes. Porque soy más fregón que ustedes, porque tengo más responsabilidad, nada más por eso. El pecado de un sacerdote pesa más que el pecado de un laico, porque el sacerdote tiene mayor responsabilidad ante Dios. Entonces, yo me confieso con el Padre Rayito y le digo: Padre, me arrepiento de mis mugres pecados. ¿Por qué? Porque sé que tengo un Padre amoroso. Yo reconozco que me cuesta trabajo saber administrar la fortuna que Él me ha dado. Yo soy el hombre más rico del mundo. Tengo vida, tengo salud, tengo una familia, tengo amigos, pero sobre todo lo tengo a Él. Y no he sabido administrar esos dones maravillosos. Cuando sepa administrarlos, aprenderé a amarlos y a servirlos. Estoy aprendiendo a andar en bicicleta. ¿Sí ya se entendió? Todavía me caigo. ¿Por qué creen que estoy tan trompudo? Porque me he roto el hocico muchas veces. Y Dios permite que me rompa el hocico para aprender a escuchar. Pero ¿qué hacen las mamitas preciosas, hermosas, preciosas? Cuando los hijos sufren, ¿qué hacen? Los apapachan, no los dejan sufrir, no los dejan crecer. Le estás robando a tu hija cuando no la dejas que se rompa el hocico, cuando no la dejas que sufra. ¿Crees que tu obligación es: ay, pobrecita de mi hija, que no le pase nada? Para eso tienes mucha madre. Más bien tiene poca madre. Pero ¿quieres solucionarle los problemas, sí o no? No le saque, ¿qué? Todas las madres sufren del mismo mal. Y no es que sea malo, pero hay que enseñarle a los hijos a escuchar a Dios. Pero las enseñamos a escucharnos a nosotros. Ay, mija, no esto. Espérate, ponte a orar, hija. Qué bueno que sufras para que descubras tu necesidad de Dios. Lo que hacemos es que descubra la necesidad de la mamá, como si fuera Superman. Y desgracias a tus hijos. Fíjense, algo tan simple, algo tan sencillo, que puede destruir a un hijo. Una mamá que no entiende el valor del sufrimiento. ¿Es agradable? No, pero es necesario, porque en el sufrimiento descubres tu necesidad de Dios. Lo ideal sería que no tendríamos que llegar al sufrimiento, para descubrir la necesidad. Ustedes no me dicen que ya se me acabó el tiempo.
para descubrir la necesidad de Dios, que lo descubriera a través del ejemplo de mis padres, a través del testimonio y de la forma de vivir, pero no me lo enseñaron. Entonces, lo que no aprendí de las buenas, lo voy a aprender de las malas. Tú le dices a tu hija, pórtate bien, no te hace caso. Lo que no quiso aprender por las buenas, la vida se los va a enseñar a golpes. Pero hay mamás que le impiden a sus hijos madurar. Yo tengo una señora que quiero mucho, doña Chilaquiles, es que hace unos chilaquiles bien sabrosos, le decimos doña Chila, y hace tiempo vino con un dolor muy grande porque su bebé se drogaba. Dice, ay padre, es que mi bebé se droga. ¿Y dónde está su bebé? En la casa. ¿Cuántos años tiene su bebé? 45. Ay, doña Chila, córtele la chichita. Y aquí hay muchas chilas, ¿verdad? Enséñenle a sus hijos a administrar los dones y la herencia que Dios les ha dado. Ustedes no van a ser eternos. No, voluntad, libertad e inteligencia, que es lo que nos asemeja a Dios, pero junto con ello todo lo que tenemos, tenemos una vida, tenemos familia, tenemos todo, y es la herencia que tengo que aprender a administrar, ganar con esos dones, ¿qué es lo que hace una persona que sabe? ¿En qué trabajas? ¿En qué trabaja aquí mi compadre? ¿O eres comerciante? Pues con mayor razón. Algo que yo admiro de los chinos, y vi un reportaje increíble de los chinos, que cuando ellos empiezan un negocio, ellos no gastan ni un solo quinto para ellos, nada. Tardan años en agarrar un solo quinto. Todo lo que ahorran, todo lo que reciben, lo van invirtiendo en el negocio, lo ahorran. Y pasaron 3, ¿cómo se llaman esto? Empresarios chinos bien jóvenes, uno de 30, otro de 33 y otro de 30, y eran millonarios. Y empezaron, uno lavando platos, otra surciendo quién sabe qué, y otro no me acuerdo de qué era, panadero. Y empezaron así bien fregados, pero trabajando bien duro. Y ahora ya tenía cada uno su propia empresa. La muchacha, que es una china millonaria, y esto fue en España esta entrevista, se compraban nada más bolsas, de esas de las que les gustan a las mujeres, de varios miles de euros, tenía más de 30 bolsas. No estoy diciendo que hagan eso, lo que estoy diciendo lo que implica saber invertir. Si sabemos invertir lo que tenemos, seremos capaces de poder ganar esas almas, empezando con tu novio, ganarlo para Dios, no para ti. Lo mismo, y que la suegra no se meta. Bueno, pónganse de pie, porque si no yo aquí voy a salir golpeado por la suegra. Vamos a hacer un recuento de toda la fortuna que Dios nos ha dado. Imagínense, si ustedes tienen una fortuna, yo tengo mucho más, porque tengo el poder de perdonarles los pecados. Tengo el poder de hacer presente a Dios. ¿Alguien más tiene más riqueza que yo? Entonces, al que más se le da, más se le pedirá. Ay, Dios mío, pidan para que este cura se convierta, aunque sea en sapo, se le quite lo sonso y aprenda a usar la herencia, la fortuna que Dios me ha dado. Cierren sus ojitos. Y antes que nada vamos a darle gracias a Dios, porque hoy a lo mejor nos está abriendo el entendimiento y estamos escuchando lo rico que somos. No somos ricos por lo material, tenemos cosas materiales, sí, pero la verdadera riqueza es tu interior, es lo que te asemeja a Dios, esos dones maravillosos o esos atributos que tienes de tu inteligencia, tu voluntad, tu libertad, esos ojos que pueden ver tantas maravillas. ¿Cuánto tiempo has invertido en darle gracias a Dios por un nuevo día, por la belleza de la creación, por la belleza de tu familia? ¿Cuánto tiempo has invertido utilizando esa fortuna de tu vista, o que has malgastado
viendo películas que a lo mejor no te dejan ninguna enseñanza, pero sí dañan tu mente porque ya todo tiene sexo, y un sexo que no lleva a una madurez, un sexo que te lleva nada más al placer por el placer. ¿Qué tanto tiempo has invertido tu vista en cosas que te alimentan o en cosas que te destruyen? Y mira que esta vista muchos la han perdido, muchos nacieron sin ella, pero lo curioso es que a veces los ciegos pueden ver mejor que nosotros las maravillas de Dios. Y no se diga tus labios, tu boca, cuántas cosas maravillosas puedes hacer con ella: comer, platicar, cantar. ¿En qué has utilizado tus palabras? ¿Cuántas palabras de amor, de perdón has dado o has negado? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas injurias? ¿Cuántas maldiciones? ¿Cuántos chismes? ¿Cuántas veces has utilizado esa fortuna que es un milagro? El poder hablar es algo tan maravilloso que a veces no nos ponemos a pensar. Y esa lengua, que es el órgano más poderoso que tenemos, ¿cuántas vidas ha destrozado por hablar mal de una persona, por decir mentiras, por renegar de Dios? ¿Cómo has utilizado esa fortuna? ¿Cuántos besos indebidos a personas indebidas has dado? Imagínate cuánta riqueza te han dado y que no has sabido administrar. ¿Cuántas veces has oído la palabra de Dios, te has deleitado, o vienes a misa y ni siquiera te acuerdas de qué se trató la primera, la segunda o el evangelio, o ya de perdida las cosas que dijo el cura? Saliendo de aquí ya se me olvidaron. Tiempo que has utilizado para oír chismes, para oír chistes ofensivos, degradantes, en doble sentido. ¿Qué te deja? Te hace reír un momento, pero ¿en qué te alimenta tu alma? ¿Cuántas veces has utilizado tus oídos para oír conversaciones que no te corresponden? ¿O has creído lo que te han dicho otros y te ha llevado a juzgar, a criticar? ¿Cómo has utilizado esos oídos? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a escuchar la palabra de Dios o la palabra del mundo? Híjole, hemos sido malos administradores, nos estamos gastando la fortuna, estamos malgastando tantos dones. Este tacto maravilloso con el que pudieras haber acariciado a tus viejos, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. ¿Cuántos actos indebidos has hecho con tus manos? Robar, golpear, amenazar, o dar caricias indebidas a personas indebidas. ¿Cómo has utilizado esta fortuna? Tu pensamiento, algo tan maravilloso, tus pensamientos. ¿Para qué usas tu mente? ¿Para recordar tus ofensas? ¿Para recordar lo que te hicieron? ¿Para decir perdono pero no olvido? Y vas cargando ese odio, ese rencor en tu mente porque estás aferrado a él. ¿O recuerdas las palabras de Dios? ¿Traes a tu mente lo que has aprendido y lo estás meditando, lo estás digiriendo? ¿O te estás alimentando de toda esa basura, de esa porquería que comen los puercos y que tú te quieres alimentar de ella? Cada uno de ustedes vea la fortuna que han tenido en su familia. Tuvieron un papá, una mamá. ¿Qué hicieron con ellos? Unos hermanos. ¿Qué has hecho con ellos? ¿Pelearte? ¿Guardarles resentimiento? ¿Has tenido una pareja o muchas parejas, noviazgos, en donde a lo mejor has vivido una vida loca? ¿Te has entregado porque crees que lo amas y él te ama, o porque se aman, pero
no hay una responsabilidad, saber administrar mi sexualidad de una manera sana, plena. ¿Qué estoy haciendo con todo lo que Dios me ha hecho? Por eso vamos a decir: Señor Jesús, yo reconozco como el hijo pródigo que he malgastado toda la fortuna que tú me has dado. Pero también puedo reconocer mi falta, verme a mí mismo en estas circunstancias que me estoy alimentando de la comida de los cerdos, de lo que el mundo me dice que es bueno para mí, de lo que Satanás me presenta como bueno, como necesario para mi vida. Y yo me alimento de esa porquería. Pero hoy me doy cuenta, como ese hijo pródigo, que tú tienes un lugar para mí, que estás dispuesto a perdonarme, que sales corriendo como una madre a abrazarme, a perdonarme y a levantarme a una dignidad que había perdido o que no sabía que yo tenía, porque nadie me la había enseñado. Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, yo pido perdón por todo este tiempo perdido, por toda esta fortuna tirada a la basura, en lugar de usarla para construir un reino, el reino de Dios, aquí en la tierra. No he sabido invertir en algo que valga la pena, pero a partir de ahora quiero empezar a construir el reino de Dios. Por eso pido perdón a todas las personas que yo he dañado, que yo he lastimado con esta fortuna que Dios me dio. Pido perdón a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a mis enemigos, por no saber administrar todo lo que Dios me ha dado, por dañarlos, por destruirlos, por humillarlos, por alejarlos de la casa del Padre, por no saber invertir con mis sufrimientos, con mis sacrificios, con mis oraciones en este reino donde estas personas pudieron haberse salvado. Pido perdón por todos mis pecados, pero también perdono a todas las personas que debieron de haberme enseñado a administrar esta fortuna. Perdono a mis padres, perdono a mis abuelos, tíos y primos, perdono a mis hermanos, a mis amigos, a todas las personas que han tenido alguna autoridad sobre mi persona, una autoridad moral, una autoridad religiosa, una autoridad civil, una autoridad sentimental, y que no me enseñaron con su testimonio lo que yo debía de haber aprendido sobre el reino de Dios y esta fortuna que yo he recibido. Y sobre todo pido perdón
Pido perdón por el verdadero tesoro por el verdadero tesoro que no he sabido valorar, que no he sabido valorar. la palabra de Dios, La palabra de Dios, la Eucaristía, la Eucaristía, el sacramento el sacramento de la penitencia, de la penitencia, el sacramento del matrimonio. el sacramento del matrimonio. Pido perdón Pido perdón por no saber valorar por no saber valorar el sacrificio de Cristo el sacrificio de Cristo en la cruz, en la cruz, que es el mayor tesoro, que es el mayor tesoro, el único tesoro el único tesoro que me hace rico. que me ha servido. Pido perdón, Yo perdono, Señor Jesús, Señor Jesús, y a partir de ahora y a partir de ahora quiero invertir invertir toda mi vida, toda mi vida, todo lo que he de vivir, todo lo que he de vivir, las cosas buenas, las cosas las buenas, cosas dolorosas, las cosas dolorosas, las cosas agradables las cosas y agradables desagradables, y desagradables, las quiero invertir las quiero invertir en el banco de Dios en el banco de Dios para ganar las almas para ganar las almas que Dios me ha encomendado. que Dios me ha Te encomendado. ofrezco mi enfermedad, Te ofrezco mi te enfermedad, ofrezco mis dolores, te ofrezco mis mis dolores, problemas, mis problemas, dificultades, dificultades, para que tú lo transformes para que tú los transformes en fuente de en bendición fuente de bendición para todas estas a personas todas estas personas y las que he de conocer. en las que he de conocer. Señor Jesús, Señor Jesús, si tú quieres si tú quieres, y es para tu gloria, en este momento en este momento, tú me puedes sanar. tú me puedes Yo te sanar. ofrezco mi enfermedad Yo te ofrezco mi enfermedad en mi mente, en mi mente, la enfermedad en mi cuerpo, la enfermedad de mi cuerpo, la enfermedad en mi alma, la enfermedad de mi alma, la enfermedad en mi corazón. la enfermedad de mi corazón. Yo me pongo en tus manos. Yo me pongo en tus manos. Si tú quieres, Si tú quieres, me puedes sanar me puedes sanar. y que sea para tu gloria. Que sea para tu- Por eso me declaro Por eso me declaro libre y sano libre y sano en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi cuerpo en mi cuerpo, y en mi corazón en mi corazón, de toda enfermedad, de toda enfermedad, de toda opresión, de toda opresión, de toda obsesión, de toda obsesión, de toda perturbación. de toda perturbación. Corto y destruyo Corto y destruyo todo lazo, todo lazo, todo trabajo todo trabajo que yo haya aceptado que yo haya aceptado con Satanás, con Satanás, con sus astucias, con sus astucias, al haberme alejado al haberme alejado de la casa del Padre de la casa del y al Padre, haber aceptado de haber aceptado y buscado y buscado un trabajo un trabajo al margen de Dios, al margen que de es Dios, trabajar para Satanás. que es trabajar para Renuncio Satanás. Renuncio A todo ello, a todo ello, lo corto lo corto y lo destruyo y lo destruyo y lo mando a los y pies lo mando a los pies de Jesús, de Jesús, que está aquí que presente está aquí presente en medio de nosotros. en medio de nosotros. Bendito seas, Bendito seas, alabado seas, alabado seas, glorificado seas. glorificado seas. Amén. Amén. Agachen su cabecita. Señor, tú me has enviado con una fortuna increíble. Tengo el poder para bendecir a tu pueblo. Tengo el poder para liberarlos. Tengo el poder para sanarlos. Pero no es mío. Es la riqueza que tú me has prestado. Por eso, Señor, no quiero quedarme con ella. Quiero usarla para bendecir a tu pueblo, para liberarlos de todas esas ataduras, de todos esos odios, de todos esos rencores, traumas, miedos, de todos esos pecados. Yo los bendigo y los libero con la fuerza de tu amor, con esa sangre que tú derramaste en la cruz, para que se manifieste tu gloria y tu poder, y la paz reine en estas familias, en estos hogares. Los declaro libres y sanos, y los sello con la sangre preciosa de mi Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora a saber administrar esta fortuna que Dios nos ha dado. Y yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Ahora decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro en Señor. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Nada más un último punto. ¿Qué es lo que hace que el papel moneda, el papel que utilizamos como billete para pagar, tenga valor? ¿El papel moneda tiene valor por sí solo? ¿Qué es lo que hace que tenga valor? Las reservas de oro que tiene un país. Lo que hace que valgas todo lo que hagas es la reserva de gracia que tú tienes. Y por eso acudimos al fuerte, no es el fuerte Knox, es el fuerte de Dios. Cuando comulgamos, recibimos todo el poder para que lo que tú hagas tenga valor. ¿Sí lo entendemos? Por eso necesitamos comulgar, para que toda esa fortuna tenga valor. Si no, no es más que solo papel. Todas las acciones que hagamos sin Dios no es más que papel sin ningún valor. Cuando lo hacemos en el amor de Dios, en el amor de Cristo, todo lo que hagamos tiene un valor trascendente. Vamos a presentarle ahora el valor material que también tenemos que vivir en este mundo y que ustedes nos ayudan con sus granitos de arena, con sus ofrendas, para seguir evangelizando y tratar de construir el reino de Dios aquí. Pongan sus manitas que yo las voy a bendecir. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos que trabajan y que hoy te presentan esta ofrenda, junto con mis hermanos a través de los medios con sus granitos de arena, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, muy bien, pasamos a hacer nuestra ofrenda y cantamos.